Dios Padre misericordioso, te damos gracias. Gracias por permitir a todos tus hijos para reunir enfrente de ti. Por medio de la palabra de hoy, queremos reflexionar en nuestras vidas y recibir las lecciones espirituales. Sabemos muy bien que tú quieres que todo hombre sean salvos. Y para esto, todos los hermanos que estamos aquí, nos estamos esforzando para predicar tu evangelio. Sabemos que tú fuiste quien hizo crecer esta iglesia. Y ya mismo llegará el gran seminario y queremos que más espíritus sean salvos por medio de ese evento. Queremos que tú trabajes por nosotros. Y si hay algunos hermanos aquí que aún no han sido salvos, permítelos para que puedan asegurar su salvación. También hay hermanos que no pudieron participar hoy. Permite sus situaciones para que puedan venir la próxima vez. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hoy buscaremos Filipenses. El mes pasado, durante la Academia Bíblica, aprendimos sobre este libro. Filipenses o Filemón. Filemón 1. Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. La carta que escribió Pablo y Timoteo a Filemón es el libro de Filemón. Aquí dice al amado Filemón, colaborador nuestro. Si buscamos Filemón 1:9. 1:9-10. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Escribió esta carta especialmente para Onésimo. Bien, si vemos 1:16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Por eso están diciendo que ya no dejen a Onésimo como esclavo, sino como hermano amado. Solo hay un capítulo en Filemón. A veces aparecen libros en la Biblia que solo tienen un capítulo. Hay como Judas y algunos libros que solo tienen un capítulo. Entonces hoy aprenderemos sobre Filemón, el libro de Filemón. Y si aprenden bien hoy, ya sabrán sobre un libro entre 66 libros en la Biblia. ¿Cuántos libros escribió Pablo? Pablo escribió 14 libros entre toda la Biblia.
aquí dice que ahora están en prisión. Por eso estos libros, estas cartas que ellos escribieron cuando fueron prisioneros, son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estos 4 libros fueron escritos en la prisión. Cuando estaban en la prisión, ellos escribieron, así que lo llaman los libros. Estos 4 libros son clasificados como libros durante prisión. Cuando estaba mandando estas cartas, mandaron Efesios y Filipenses separados. Y el que mandó esta carta fue un hermano de la iglesia de Colosenses. Y aquí el propósito de por qué escribió Filemón era para que ellos perdonen a Onésimo. Si hacemos un resumen de Filemón, es perdona a Onésimo. Porque Onésimo antes era esclavo, pero él huyó con su dinero. Pero aquí en la carta dice que lo perdone y que lo trate como hermano amado. Por eso el tema de hoy es el hermano amado. Aquí no dice el hermano odiado, dice hermano amado. Onésimo era alguien que Filemón amaba. Filemón fue amado. Y ahora Onésimo también puede ser un hermano amado. Por eso tenemos que acordar que a veces podemos ser como Filemón o a veces como Onésimo. Por eso cuando aprendemos hoy, tienen que pensar bien las características de Filemón y Onésimo. ¿Quién cree que fue el que leyó Filemón? ¿Quién leyó más esta carta, Filemón o Onésimo? Onésimo lo leyó más que Filemón, porque esta carta se trataba de él. Y por esta carta su vida cambió totalmente. Y él fue salvo. Y por esa carta su posición ha cambiado. Antes, en esas épocas, cuando un esclavo huía y lo atrapaban, él moría. Lo tenían que matar. Pero si Onésimo, si no le hubiera mandado esta carta, hubiera vivido con mucho temor, porque él había huido. Pero como es carta para perdonarlo, su vida cambió. Si vemos otra vez, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y veamos versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. También veamos versículo 23. Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Aquí podemos saber que en este momento
Pablo estaba en las prisiones. ¿Alguno de aquí ha sido prisionero? Una prisión no es donde cualquier persona puede ir. A la prisión mandan a las personas que son culpables de algo. Por eso a veces como aquí dice que Pablo fue prisionero, muchos piensan que Pablo había hecho algo mal. Pero aquí dice claramente, prisionero de Jesucristo. Él estaba en prisión porque hizo algo para Jesús, para Dios. Antes, durante la guerra que había en Corea, había muchas personas que querían ser independientes, que estaban luchando para independencia, y muchos de ellos fueron mandados a la prisión. Pero nadie los juzgaba porque hicieron el bien, pero aún así entraron a la prisión. Esto quiere decir que Pablo aquí también estaba tratando de hacer lo que Dios le había mandado, pero de todas maneras fue mandado a la prisión. Y estas cosas nos pueden pasar a nosotros también. Por ejemplo, Daniel y sus 3 amigos, ellos también estaban viviendo conforme a la palabra, pero al final terminaron entrando hacia el fuego. Aunque no murieron, tuvieron que entrar. Cuando ellos estaban viviendo para Jesús, cuando estaban escogiendo cosas, haciendo decisiones que a Dios le gusta, aún así tuvieron que entrar al fuego, a la prisión, pero no se enfoquen en los resultados. Lo que importa es si están en la prisión porque verdaderamente cometieron pecado o si entraron por hacer el bien para Dios. Por eso ellos, aunque estén en la prisión, está bien porque lo hicieron para Dios. Algunos dejan la vida cristiana porque no quieren entrar a la prisión, pero otros hacen el bien aunque entren a la prisión, porque todo esto es parte de la plan de Dios. Aunque Dios es todopoderoso y Él pudo haber sacado a Pablo desde la prisión, Él lo dejó ahí por 2 años. Y cuando Pablo estaba viajando, teniendo su viaje misionero, él fue a predicar hasta Europa. Pero cuando él estaba predicando el Evangelio, él entró a la prisión y muchos pueden pensar, ¿por qué Dios lo mandó a la prisión cuando él pudo haber predicado más? Él estaba predicando el Evangelio bien, pero ¿por qué Dios lo mandó a la prisión? Era para que él escriba estos 4 libros que estamos leyendo hoy en día. Filemón nos enseña qué tan importante es la comunión, qué tan importante es el amor entre los hermanos. Y el libro de Colosenses es un libro que enseña detalladamente sobre Jesús. Y todos estos libros Pablo lo escribió durante este tiempo en la prisión. Y 2 años en la prisión, otros pueden pensar que son los tiempos gastados,
todo el tiempo que él pasó en la prisión está en vano, pero los que saben pueden entender que Dios lo mandó ahí para que escriba estos 4 libros y él pueda madurarse. Hay muchos libros así que fueron escritos en la prisión. Hay una persona llamada John que escribió un libro muy famoso, pero él lo escribió cuando estaba en la prisión. Y una de sus cotas dice que fue la primera vez que pudo reflexionar profundamente en la vida y escribir. Por eso podemos gozarnos si hemos entrado a la prisión por Jesús. Aquí en esta época, cuando este autor, John, era cristiano y por eso lo mandaron a la prisión porque en esa época no permitían que sean cristianos y les había dado la opción de los que estaban en la autoridad, le dijo que si ya nunca más predica y ya deja de ser cristiano, lo sacaría de la prisión. Pero él rechazó todo y solo quiso quedarse en la prisión. Y este libro que él había escrito se trata de la salvación y sobre el camino estrecho después de la salvación y todas las tentaciones y cómo recuperar nuestras vidas cristianas. Pero este libro tan famoso lo escribió en la prisión. Por eso no deben malentender. Si a veces dice, ¿por qué Dios me está dando este tiempo? Quizás nos está dando este tiempo para que podamos entrar profundamente a su palabra. Veamos Filipenses. Filipenses 1:12. Leamos juntos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto se refiere a lo que aquí dice que ha sucedido es que él entró a la prisión, pero mientras él estaba en la prisión, el Evangelio se seguía predicando. Y hasta una familia royal de los reyes también fueron salvos. Por eso, solo porque él estaba en la prisión, Dios no paró de trabajar. Y en Efesios 6:20, leemos juntos, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. El apóstol Pablo estaba en cadenas.
pero él no temía, porque él tenía el corazón de hasta sacrificar su vida. Y cuando estaba dentro de la prisión, él aún así predicaba esforzadamente en la prisión. Pablo, cuando estaba en la prisión, él alababa a Dios, él cantaba, él le daba gracias, porque él sabía que Dios tenía un propósito. Si vemos Salmos 119, 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Nosotros, a nadie le gusta el sufrimiento, pero si es para Dios, si sufrimos para Dios, todo esto no está en vano, sino cuando suban al cielo entenderán, porque Él nos recompensará. A Job también le llegó este sufrimiento. Sus 10 hijos murieron en un solo día. Él era el más rico de el sitio, de su pueblo, pero perdió todo en un solo día. Pero aún así, nunca se quejaba. Y Dios al final le pagó 2 veces más. Sus 10 hijos se los volvió con nuevos, porque sus 10 hijos que ya habían muerto ya habían ido al cielo, entonces se pueden encontrar luego. Si comparan su riqueza, se multiplicó exactamente 2 veces después de todo el sufrimiento. Dios nos paga dependiendo de cómo hacemos. Por eso, sufrir para Dios tiene mucho significado. Nunca está en vano. Si piensan que ahora tienen alguna dificultad, entonces tienen que gozarse. Porque cuando llega peligros o momentos difíciles es cuando podemos buscar a Dios más desesperadamente. Si regresamos a Filemón, Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y en Filemón 1, 23, 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí aparecen nombres de compañeros. Cuando Pablo predicaba nunca lo hacía solo, siempre tenía sus compañeros. Colaboradores y compañeros son los que trabajan juntos. Para mover algo muy pesado, necesitamos que todos lo muevan juntos.
El Evangelio también, nunca podamos predicar solo. Necesitamos que todos colaboren. Sin un compañero no podemos mover. Si quieren predicar, nunca lo podrán hacer solos. Por esto Jesús escogió a 12 discípulos y cuando los mandaba a predicar, siempre los ponía en parejas. Si él hubiera mandado un discípulo a cada sitio, hubiera haber predicado a muchos otros lugares, pero él siempre los puso en parejas, porque el Evangelio nunca se puede predicar solo. Por eso tenemos la iglesia. En su primer viaje misionero, Pablo fue con Marcos, Demas y hubo más, pero Marcos huyó. Y en su segundo viaje misionero fue Silas, Timoteo, Lucas. En el tercer viaje misionero también. El Evangelio nunca se predica solo. Es importante que lo hagamos juntos. Si vemos Filipenses, Filipenses 4, 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice que sus nombres están en el libro de la vida. Y dice, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo. Estos colaboradores son los que oran juntos con la iglesia, los que participan. Hay dos tipos de personas. Hay los que colaboran, los que participan, y hay otros que solo ven y miran. Hay unos que participan y hay otros que solo miran. La iglesia trabaja por los colaboradores que estamos juntos. Si vemos 2 de Corintios 6:1, leamos juntos. Así pues nosotros, colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si recibieron la gracia de Dios, ahora tienen que trabajar juntos con Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Estamos colaborando con Dios. Esta vez el presidente Trump fue escogido, ganó las elecciones y digamos que él está buscando a colaboradores. De esta manera, Dios también está buscando a sus colaboradores. Y seremos personas de Dios, colaboradores de Dios. Es más que un presidente. En la Biblia dice que en el cielo hay fiestas. Cuando solo una persona es salvo, todos celebran.
Tenemos que saber qué es lo que quiere Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso la iglesia se realiza juntos. Había un rey muy famoso. ¿Creen que es Salomón o David? David. Siempre comparaban con David. Cuando comparaban a Israel del norte y del sur, siempre comparaban si lo hicieron basados en los pensamientos de David o Salomón. Pero David fue un rey poderoso porque tenía buenos colaboradores. Y si vemos primero de Samuel, segundo de Samuel, segundo de Samuel 23:8. Leamos juntos versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Si vemos versículo 11 y 12, leamos juntos. Después de este fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Cuando los filisteos llegaban, todos huían porque les daba miedo. Pero él se quedó hasta el final y pudo cuidar. Los colaboradores de David también lo hacían de esa manera. Siempre permanecía en su posición. Aunque haya temor, aunque les falte, siempre se quedaba. Y luego Dios permitirá. Digamos, nos gusta el fútbol, ¿no? Cuando hacemos el fútbol, hay diferentes papeles. Si digamos que hay uno que hace la defensa y hay otros que corren, cada uno tiene diferentes papeles. Y cuando estos con diferentes papeles se reúnen y trabajan juntos, forman victoria, ganan la victoria. En nuestros cuerpos también tenemos ojos, nariz, oreja. Cada uno tiene diferente función, pero cuando todo funciona junto, eh, podemos formar el cuerpo. También en la Biblia dice que cada uno de nosotros, como tenemos diferentes papeles, si nos reunimos y nos juntamos, podemos formar la iglesia. Si a una persona le dice, dibújame algo que pueda ser muy popular, entonces
habrán varias personas. Habrá una persona que pinta, otro que marca. Entonces, cuando acaban este proyecto de arte, después podrá mencionar cada uno de los nombres de las personas que colaboraron. Nosotros también en la universidad escribimos cuando hacemos un proyecto en la iglesia, Dios recordará a cada nombre. Por eso la iglesia es importante. Si saben esta verdad, tendrán el corazón de querer ayudar. Si veo a la familia del hermano Franklin, ellos cada vez que se termina el sermón, siempre quieren ayudar. Siempre sus corazones están dispuestos al servicio. Y muchos de los hermanos me habían dicho que la familia de Franklin son muy así, muy dispuestos al servicio. Y eso se ve muy hermoso ante Dios. Nuestra iglesia de Jeju, que está en una isla, yo también colaboré para construirlo antes. Yo fui a Jeju, a la isla, porque solo quería viajar. Después de graduarme de la universidad, quería viajar. Entonces fui a la isla, pero estaban construyendo la iglesia de Jeju. Y cuando fui de viaje, tuve que ir y ayudar a construir la iglesia en vez de viajar. Y después de construir, o sea, de soportar a construir, hice mi viaje. Pero hasta ahora puedo decir que yo fui parte de ese evento. Por eso dice Dios que cuidar nuestras posiciones aquí y contribuir a cualquier cosa en la iglesia, limpiar o lo que sea, están participando en un gran evento ya, y Dios lo sabe, y Dios lo recuerda. El gran seminario que habrá en marzo es un tiempo así. Pero recuérdense que Pablo nunca predicó solo. Si regresamos a Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Si vemos versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo el libro de Filemón, él ya se había envejecido. Timoteo era mucho más joven. Y el apóstol Pablo siempre preparaba para las generaciones que vienen.
y su colaborador Timoteo, como era joven, podía realizar muchas cosas. Por eso en nuestra iglesia también es importante cuidar las generaciones. Los niños durante que están en el colegio de la iglesia y el grupo de jóvenes, todos ellos son como Timoteo. Al lado de Pablo siempre estaba Timoteo. Y Timoteo y Tito siempre lo ayudaban. Por eso tenemos que orar por el colegio de la iglesia y los jóvenes, porque ellos se encargarán de nuestra iglesia. Tienen que cargar nuestra iglesia en el futuro, en las generaciones que vienen. Timoteo siempre estaba al lado de Pablo. Y Josué siempre estaba al lado de Moisés, y él era joven. Y después de que Moisés murió, Josué guió. Dice que el joven Josué lo ayudaba. Por eso recuerden que los niños del colegio de la iglesia y los jóvenes es bueno que ellos estén aprendiendo por nosotros. Aunque escuchamos las mismas palabras, puede ser que obtengamos diferentes cosas, pero lo que más importa es que estemos todos juntos. Por eso cada vez que una iglesia crezca, tenemos que educar bien a las nuevas generaciones, a nuestros hijos. Si vemos Hebreos 5, 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenemos que ser maestros. Porque ya han pasado mucho tiempo desde que fuimos salvos. Al pasar del tiempo, cada uno aquí tenemos que ser maestros para poder guiar a los nuevos. Tenemos que ser maestros. Digamos que ya habían pasado 10 o 20 años desde que fueron salvos. Entonces ahora tienen que ser como maestros. Porque tenemos que enseñar y cuidar las nuevas generaciones que vienen para que la iglesia pueda continuar. Si vemos 2 de Timoteo 2:2. Segundo de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que enseñar a otros, poder enseñar a otros. Timoteo fue maestro después de aprender muchas cosas desde Pablo. Una iglesia sana no solo es una iglesia con mucha gente, sino una iglesia que el evangelio no para y que se educa bien a la nueva generación.
Por eso los que ya fueron salvos desde hace muy antes tienen que saber distinguir mejor. Regresemos a Filemón 1:1. 1 al 2. Filipenses 1:1 a 2. En versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Dice la iglesia que está en tu casa. Si su esposo, si su esposa y sus hijos todos han sido salvos, entonces ya han formado una iglesia en sus familias. Si vemos Colosenses, Filemón fue a la iglesia de Colosenses. Colosenses 4:17. Leamos juntos. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo tenía una posición en la iglesia. Su esposa y su papá todos habían sido salvos. Esta familia era una familia ideal en la iglesia. Y cuando hay muchas familias ideales así, la iglesia será más sana. Lo que me da muchas gracias es que aquí muchas parejas han sido salvos. Y los niños están creciendo bien dentro de la iglesia. La familia de Filemón es como nosotros. Esposo, hijos y sus papás. Dios normalmente trabaja por estas familias que están formadas. En la iglesia de Filemón, en la iglesia de Filipo también fue comenzado por una familia. Por ejemplo, Ecuador también, nuestra iglesia pudo comenzar porque una hermana que fue salvo en España fue a Ecuador a predicar a sus familias porque ella era ecuatoriana. Y desde entonces esa familia fue el comienzo de la iglesia. Por eso, por medio de las familias, Dios trabaja. Por eso es muy bueno que una familia, todos fueron salvos. Porque digamos que su esposo o esposa no ha sido salvo, entonces cada domingo o cuando tienen reuniones siempre tienen que pelear con ellos. Porque a ellos no les gusta que vayan a la iglesia o otras cosas. Por eso no solo su esposa o sus papás, sino tienen que enfocarse más en cómo educar a sus hijos dentro de la iglesia. Aquí algunos niños tienen el sueño de ser misionero o de ser traductores para servir en la iglesia. Y cada uno cuando ellos crezcan tendrán diferentes papeles. Si vemos Filemón 1:5-7. 5-7 dice,
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En versículo 5, aquí aparece dos cosas. Dice, amor y fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí dice amor y fe. Si hay el fe, hay amor, y si hay amor, hay fe. Si vamos a Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Veamos juntos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dentro de Cristo Jesús hay la fe que obra por el amor. También en Efesios, está después de este libro. Efesios 6:23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dice amor con fe. Amor y fe están conectados. En todos los libros siempre aparece amor y fe conectado. Si vemos a Primero de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice la coraza de fe y de amor, porque las dos están relacionados. Si hay fe pero no amor, entonces no es nada. Si vemos 1 de Corintios 13:2. 1 de Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aunque tienen fe y mucho conocimiento, sin amor no es nada. Amar a Dios es creer en su palabra, es tener fe en su palabra. Pero si dicen que tienen fe y conocen muy bien de la Biblia, pero no muestran el amor, entonces no es nada. Siempre hay que ver fe y amor. Y por este amor él escribió Filemón. Si regresamos a Filemón 1, versículo 21. Leamos juntos. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Filemón 1:21. El apóstol Pablo tenía un gran fe. Él había dicho que Filemón también tiene gran fe y gran amor,
y que le perdonará a Onésimo. Filemón hubiera atrapado a Onésimo y le hubiera mandado a que lo maten. Entonces Onésimo temó, pero él fue creyendo en Pablo. Aquí sí vemos en Filemón, Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo, porque antes de ser salvo Onésimo se robó el dinero de su dueño y huyó. Pero antes, en esas épocas, los esclavos eran de su dueño. Tenían que quedarse con ellos para siempre, pero este Onésimo huyó. Pero Filemón y Onésimo, los dos fueron salvos. Y estaban diciendo rumores sobre Onésimo, de cómo este esclavo huyó y cómo está viviendo como hermano. Por eso en la prisión estaba hablando con Onésimo, y Onésimo le había dicho que antes era esclavo, que escapó, y le contó todo. Y cuando estaba hablando con Pablo, y él estaban hablando de Filemón y se enteraron de que ya era hermano, que ya había sido salvo. Y Pablo escuchó que Onésimo huyó desde esa familia robando el dinero. Por eso el apóstol Pablo le dijo que escribiría una carta a Filemón, que ya va a ser hermano amado y será perdonado, y que si aún tiene deuda, que él lo pagaría. En Filemón 1:18 dice: y si en daño te debe, ponlo a mi cuenta. 19. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo dijo que él pagaría su deuda, que solo lo perdone. Y así Filemón lo perdonó. Y después Onésimo fue pastor de la iglesia de Efesios. El apóstol Pablo antes era misionero en la iglesia de Efesios también. Y después Onésimo fue porque fue perdonado. Después de ser salvo, todo ha cambiado, porque antes de ser salvo solo se preocupaba por temor. Pero después de que su problema del pecado había sido perdonado y su espíritu había sido salvo, entonces ya nunca más se preocupó de los problemas que tenía personalmente. Si resuelven su problema del espíritu, entonces Dios siempre resuelve los problemas
que tenemos en nuestro carne, por este carne. Por eso siempre acuérdense que sus problemas espirituales tienen que estar en la prioridad que nuestros problemas en este mundo. Si vemos versículo 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre Filemón significa el amado y el nombre Onésimo es el nombre útil. Se refiere a útil. Por esto también quiere decir que antes de que él fue salvo, vivió su vida como inútil, pero ahora ya es útil. Y si vemos 1:4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿A quién le dio gracias? Sino él mencionó que todo lo que cambió a Pablo, a Onésimo, a Filemón, todo fue Dios. Y que por Dios todo esto pasó. Por eso siempre hay que recordar que las cosas que hagan los hermanos aquí, Dios es parte de eso. También dice que recibió mucho gozo y consolación. Digamos que la familia de Filemón se mudó a Calgary. Si escuchamos la noticia de que ellos llegarían a Calgary, nuestra iglesia de Calgary estaría muy contento. Primeramente daríamos gracias a Dios. Por ejemplo, nuestra iglesia ahora, hoy en día también, está trabajando por estos pocos hermanos que siempre se esfuerzan. También, por ejemplo, nuestra iglesia de Calgary, la predicación funcionó muy bien desde la pandemia. Y nuestras historias también es como, es un milagro. Y cuando tuvimos este edificio también más personas llegaron y toda la historia de nuestra iglesia fue por Dios. También si buscamos Filemón 1:14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Filemón le perdonó, y le perdonó voluntariamente. Lo más importante en la vida cristiana es de hacerlo voluntario.
Dios estará más contento si lo hacemos voluntariamente. Algunos cuando llegan a nuestra iglesia dicen, ¿por qué ustedes no tienen tiempo de, ¿por qué ustedes no tienen tiempo de ofrenda? Es porque las ofrendas también se hacen voluntariamente. No las forzamos a hacerlo, sino los que tienen fe de que Dios los pagará y que Dios los recompensará, son los que hacen servicio voluntariamente. La vida cristiana nos paga dependiendo de cómo hacemos. Filemón también voluntariamente perdonó a Onésimo, sabiendo que Onésimo ya no será su esclavo, sino como su hermano amado. Después de que Onésimo fue hermano amado, él hizo muchísimas cosas para Dios. Y cuando vaya al cielo, él no será el único que reciba las recompensas. Porque si Filemón no le hubiera perdonado, él nunca hubiera tenido esta oportunidad para vivir para Dios. Por eso Filemón también recibirá muchas recompensas. A veces tenemos que perdonar, porque tenemos que perdonar a los hermanos para que ellos puedan continuar sus vidas cristianas bien. Digamos, Filemón hubo haber dicho, él se huyó con todo mi dinero, ¿no lo puedo perdonar? Por eso, por perdonar a una sola persona, los dos pueden recibir recompensa. Podemos ser como Filemón cuando perdonamos a otros, y podemos ser como Onésimo cuando Onésimo fue a encontrarse con Filemón otra vez. Imagínense que él hubiera tenido mucho temor, porque Filemón le puede matar. Por eso fue sabiendo que podría morir. Después de que todo el problema fue resuelto, Dios había mandado que siempre hay que perdonar. Entonces hay dos papeles, uno como Onésimo y otro como Filemón. Y en medio de ellos estaba el apóstol Pablo. Apóstol Pablo quería que ellos sean unos. Dentro de la iglesia se necesita Filemón y Onésimo.
El papel de Pablo era de hacer que Onésimo y Filemón confíen en uno a otro bien. Pablo es quien controlaba. A veces tenemos que ser como Pablo. Si algunos de los hermanos llegan y cada uno nos dice que y ellos quieren consultar con nosotros, tenemos que ser como Pablo y decirles que se perdonen y orar a Dios. Se necesita, hermanos, con el papel de Pablo. Sabemos que el libro de Filemón es un solo capítulo. ¿Por qué Dios puso este capítulo tan corto en la Biblia? Porque por medio de un capítulo hay mucho que aprender. Entonces piensen sobre Filemón, Onésimo y Pablo. Entonces, después de tener la reunión entre todos, vamos a cantar y orar y almorzar. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy por medio de Filemón hemos aprendido sobre los hermanos amados y sobre la iglesia sana. Dentro de la iglesia tenemos diferentes posiciones y estamos en diferentes situaciones, pero como Onésimo, Filemón y Pablo, queremos que todos aquí podamos vivir una vida ayudando juntos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.